¿Alguien vino el miércoles? ¿Alguien vio el servicio del miércoles? Voy a hacer un pequeño repaso. ¿En qué libro estamos viendo? Cantares. Vamos a comenzar el capítulo 6, pero quería hacer un recorderis desde el capítulo 1. En el capítulo 1 hablaban de la amada, de la esposa, que era morena, que él la veía hermosa, y pues Dios nos ve hermosos a cada uno de nosotros así como somos porque Él nos creó, ¿cierto? Y a veces la percepción de belleza depende de quién la esté viendo, ¿cierto? Entonces, bueno, eso nos hablaba el capítulo 1. En el capítulo 2 nos hacía alusión a las zorras pequeñas, y a veces nos preocupamos por las zorras grandes, por los problemas grandes, por las cosas que se pueden, digamos, ver así con facilidad, y descuidamos las cosas pequeñas. Pero a veces nos damos cuenta que esas cosas pequeñas pueden ser más destructivas que las cosas grandes. Entonces, que hay que tenerle también cuidado a esas cosas pequeñitas, a esos pecados pequeñitos. En el capítulo 3, en el versículo 2 y 4, esta dama salió a buscar a su amado, se encontró con unos guardias y corrió con suerte, o pues no pasó a mayores, porque pues se devolvió y no pasó nada, no le pasó nada por lo menos a ella, cosa que más adelante sí cambió. En el capítulo 3, 6 al 11, vemos venir al rey Salomón y hacíamos alusión a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y pues de eso se trataba el servicio en ese día. En el capítulo 4 hay un bonito momento en donde el esposo alaba a la esposa. ¿Sí se acuerdan de ese momento? Donde la describe, y que yo les conté que tuve una dificultad con mi esposa porque fui a darle un halago sacado de ahí y no entendió. Le dije que sus dientes eran como cabras recién trasquiladas y me miró feo. Y resulta que ya después le expliqué que las cabras o las ovejas recién trasquiladas se ven parejitas todas, se ven igualitas. Entonces, que eso era un halago, no era algo malo, ¿listo? También le dije que su cabello era como las ovejas apacentando en los valles de Gadar, creo que era. Tampoco entendió, y no era que también que estaba, no tenía ni frizz, que estaba perfecta, ¿sí? Pero bueno, en ese momento no lo entendió porque era lenguaje pastoril, ¿cierto? Entonces, para nuestra época es como complejo entender eso. Después en el capítulo 5 vimos el tormento de la separación, ¿sí se acuerdan? Y que en el versículo 7 volvió y salió porque se demoró en abrir, y se fue el amado, y ya cuando se puso algo y salió a buscarlo, otra vez se encontró con los guardias, pero ahí sí le fue mal. Ahí sí la golpearon, le quitaron la túnica, bueno, le fue mal en ese momento a la amada. Y después pasamos a lo que se vio el miércoles pasado, que fue el capítulo 5, versículos del 9 al 16. ¿Sí? Pero ahí en el versículo del 10 al 15 hay la descripción del amado. ¿Sí? Ya nos contextualizamos en lo que hemos visto hasta ahora de Cantares. En esa descripción del amado, el pastor nos hacía una explicación literal y después nos hizo la explicación espiritual. Y es importante porque de ahí está como la clave también para hoy. Entonces vamos a retomar desde ahí. Le voy a pedir el favor a Freddy que me ayude a leer del 10 al 15 y va a ir acompañado de 3 imágenes. ¿Listo? Entonces te pido que me apagues la luz y vamos a empezar a leer del 10 al 15. ¿Listo? Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos, negros como el cuerpo, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas, que se lavan con leche y a la perfección colocados. Sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil
cubierto de zafiros, sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre plazas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros. Listo, vieron las imágenes y escucharon la descripción, ¿cierto? Ahora vamos a ver otras 3 imágenes y vamos a leer, Freddy, por favor, del 15 al 10, o sea, 15, 14, 13, 11 y 10, ¿vale? El mismo, por favor, de para arriba, correcto. 15. Sus piernas como columnas de mármol fundadas sobre basas de oro fino, su aspecto como el Líbano escogido como los cedros, sus manos como anillos de oro engastados de jacintos, su cuerpo como claro marfil cubierto de zafiros, sus mejillas como una era de especias aromáticas como fragantes flores, sus labios como lirios que destilan mirra fragante, sus ojos como palomas junto a los arroyos de las aguas que se lavan con leche y a la perfección colocados, su cabeza como oro finísimo, sus cabellos crespos negros como el cuerpo. Mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Gracias, Freddy. ¿Vieron las imágenes? ¿Quién está mejor? ¿No? ¿Quién se acerca más a la descripción? Eso depende, ¿cierto? Cada uno tiene una percepción. Hay alguno que se inclina más por uno que por el otro. Pero lo que yo quiero llevarlos es a que, por favor, así como las características de estas dos imágenes, de estas dos personas son bien particulares y bien específicas y hay diferencia, quiero que tengan esa misma atención en lo que vamos a hablar hoy, en cuanto a la descripción. ¿Listo? Eso, básicamente para eso eran las imágenes, más que si les pareció bonito o feo. ¿Listo? Básicamente para eso eran las imágenes. Las hijas de Jerusalén, que antes habían sido escépticas y cínicas, en el 5, 8 y 9, ¿sí se acuerdan? ¿Cómo era el 5, 8 y 9? Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. El 9, ¿qué es tu amado más que otro amado, o la más hermosa de todas las mujeres? ¿Qué es tu amado más que otro amado, que así nos conjuras? Podríamos decir que de una manera como cínica, como odiositas, le preguntaron, ¿qué diferencia tiene este amado de cualquier otro amado? O este hombre de cualquier otro hombre. ¿Por qué tenemos que ayudarte a buscar? ¿Acaso quién es? Ese es como de donde venía. Después viene la explicación que acabamos de leer, Freddy, de arriba para abajo y de abajo para arriba. ¿Listo? Estaban dispuestas a ir con la esposa para ayudarle a encontrar su amado. Eso lo vamos a ver ahorita en el 6.1. Querían ver a aquel de quien la amada esposa les había hablado. Llegaron a la conclusión de que debía ser una persona maravillosa y querían verlo por sí mismo. Eso después de la descripción, ¿sí? Antes de la descripción no pensaban eso. Por esa razón, el estudio de esta mañana se titula, ¿cómo dice? De escéptico a creyente. ¿Listo? Entonces vamos a orar. Amado Señor, gracias por este nuevo día que nos permites vivir, por este estudio en el que permites que aprendamos un poco más de tu palabra. Señor, toma control de lo que voy a decir, voy a hablar, que no sea palabra de hombre, sino palabra guiada por el Espíritu Santo, que nos edifique, que nos lleve a ti cada día y que con esto, Señor, podamos también llevar a otras personas a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Comencemos por la descripción o por el significado de la palabra escéptico. ¿Qué significa escéptico? Les pregunto. Que duda, que no cree, que le cuesta creer. Listo. Escéptico, sí es eso, no acepta lo que se dice, duda, y en cuanto a lo bíblico, pues duda de los principios bíblicos. Listo, es una persona escéptica. Ahora decimos que vamos a ir de escéptico a creyente. Tendríamos que también definir el significado de la palabra creyente. ¿Listo? ¿Qué es creyente? Una básica, ¿qué cree? ¿Sí? ¿Que tiene fe? ¿Qué más?
no necesita pruebas, ¿sí? Por ahí va. Pone en ejercicio la fe, su oración robustece la fe, la persona tiene crecimiento espiritual y puede testificar. Eso es una persona creyente. ¿Listo? Entonces vamos a leer los versículos de capítulo 6, versículo del 1 al 3, que es lo que nos compete para esta mañana. ¿Listo? Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Gracias. ¿Qué cambió? ¿Sí se acuerdan lo que dijeron antes las doncellas? ¿Quién es ese? ¿Y a son de qué? En este sí dijo, bueno, vamos a ayudarle, ¿cierto? Eso habla básicamente el primer versículo. Entusiasmadas por la descripción del amado esposo, las jóvenes doncellas de Jerusalén preguntan hacia dónde se fue y ofrecen ayudar a buscarlo. Ahora vamos a ver de manera literal el versículo 2 y el 3. La esposa amada describe su relación con su hombre amado. Detectando en el ofrecimiento de las doncellas un interés desmedido, la mujer les aclara que su galán o su amado ya se ha casado con ella. Comunica esto líricamente usando unas oraciones en doble sentido. Eso es lo que se está tratando el versículo 2 y 3. Primero les dice que su amado ha descendido a su huerto, ¿cierto? Eso lo podemos ver en el versículo 2. Esa respuesta parece no compaginar con la primera parte del sueño, donde la mujer desesperadamente busca a su amado sin éxito. ¿Recuerdan que lo buscó pero no lo encontró? Inexplicablemente ella ha dejado de preocuparse por hallarlo, que aparentemente es otra de las incongruencias del sueño. Pare ahí. Recuerden, aún hasta aquí, hasta el versículo 3, todo ha sido un sueño. ¿Listo? Entonces, todavía no, en la vida real no se han casado, no, nada. Todavía sigue siendo parte del sueño. Por eso es que a veces como que no concuerda una cosa con la otra, ¿sí? Como que es, porque en los sueños, pues eso pasa. ¿Listo? Sin embargo, al comparar el huerto del amado, no se refiere a un jardín literal cuando hablan del huerto, sino a sí misma. Y vamos a recordar el capítulo 4, Freddy, del versículo 12 al 15. Cuando hablan del huerto no es el literal el jardín, sino el 4 del 12 al 15. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves, de flores de aliña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela, con todos los árboles de incienso, mirra y aloes, con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corre del Líbano. Listo, ahí nos aclaran del huerto. ¿Se acuerdan que nos hablaba el pastor que ahí hablaba de la pureza de esa mujer? ¿Listo? Que era el huerto cerrado. Después a ese huerto él descendió en la noche de bodas para recoger los lirios del placer. Más claro habla en el 6.3, que es lo que leímos ahorita, donde anuncia que la pareja ha intercambiado votos de lealtad, es decir, que se han casado. Listo, en el 3 ya están pues haciéndonos ver en el sueño que ya está casada, por eso pudo estar con ella. Por eso su varón ahora pase entre los lirios de su cuerpo, que también viene más atrás explicado en el 4:5. En fin, la esposa no se preocupa por hallar al amado porque ahora se da cuenta que nunca lo ha perdido. En eso se refiere literalmente el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 6, de manera literal. Pero ahora vamos a la parte espiritual o a la parte de la aplicación que a nosotros nos concierne esta mañana. Las hijas de Jerusalén, que antes habían sido escépticas y cínicas, ahora formularon a coro esta pregunta:
¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Pregunta, ¿por qué cambiaron de actitud las doncellas? ¿Ninguno se atreve? Había curiosidad. Después de la descripción, ¿se acuerdan? Que antes de la descripción fue que dijo una cosa y después de la descripción dice la otra. Hay como, bueno, espere a ver, porque si es eso tan chévere, si es así como usted me lo pinta, yo quiero conocerlo. Me interesa. ¿Listo? Estaban dispuestas a ir con la esposa para ayudar a encontrar a su amado, ¿cierto? Querían ver a aquel de quien la amada esposa les había hablado, ¿cierto? Llegaron a la conclusión de que debía ser una persona maravillosa y querían verlo por sí mismas. ¿Listo? El Señor Jesucristo dijo, el que busca, halla. Eso está en Mateo 7:8. Y también dijo, y el que a mí viene, no le echo fuera. Eso está en Juan 6:37. Cuando me dieron el privilegio de compartirle la palabra de hoy, yo veía que eran solo 3 versículos. Entonces yo decía, no, pero eso tan poquito, ¿yo qué voy a decir? Y estudiando encontré que los estudiosos, valga la redundancia, de esos 3 versículos han sacado hasta 8 estudios. Entonces yo decía, no, yo puedo, Señor, guíame, yo puedo sacar uno, me están pidiendo uno. Y la idea es que entendamos algo en el día de hoy o aprendamos algo. Entonces va otra pregunta. Nosotros, como estas mujeres doncellas, ¿estamos buscando a nuestro Señor? ¿Sí? ¿No? Sí, ¿cómo? ¿Cómo lo estamos buscando? ¿En oración? ¿Ayuno? ¿Leyendo la palabra? ¿Cómo más? ¿Le estamos hablando a otros? ¿Qué pasó? Dando testimonio. Otra pregunta. ¿Estamos ayudando a que otras personas lo encuentren? ¿A nuestro amado? Si la respuesta es sí, lo que viene es preguntarles ¿cómo? ¿Cómo? Exacto. Muchas personas se interesan después de la descripción. Antes de la descripción, pues no saben de qué están hablando. Y muchas veces nosotros como creyentes no sabemos de quién estamos hablando. ¿De quién habla básicamente la Biblia? De Jesucristo, ¿cierto? ¿Qué nos habla de Jesucristo? Su nacimiento, cómo fue concebido de manera milagrosa, cómo fue sus primeros años de vida, bueno, su nacimiento, porque estaban buscando matar a todos los niños, ¿cierto? ¿Sí? No me van a dejar decir mentiras, por favor. Después va creciendo, a los 12 años se pierde en el templo, pero porque estaba buscando de su padre. Entonces ahí como que comienza su ministerio a los, ¿cuántos años? 30, comienza su ministerio, hace sus primeros milagros, resucita a muertos, saca demonios, cura enfermos, sana enfermos, perdón. Después ya viene todo el proceso, bueno, detrás de todo eso venían persiguiéndolo y buscándole a ver dónde se equivoca para acusarlo y poder matarlo. Y para muchos nos quedamos ahí, en que se murió, y tenemos la imagen de allá clavado y echando sangre, ahí tenemos la imagen. Y sí, eso pasó, pero ¿por qué llegó a esa cruz? Por obediencia, por amor a nosotros, para el perdón del pecado de cada uno de nosotros. Se apartó de su padre, un momento que tuvo que apartarse de su padre porque él no podía estar unido a su padre cargando nuestros pecados. Y ahí no terminó el asunto. Murió, pero resucitó.
se rompió el velo. Ahí se abrió la comunicación de nosotros con el Padre por intermedio del Hijo. Ahí también vino, nos dejó al Espíritu Santo. A veces menospreciamos ese Espíritu Santo. ¿Y a dónde está en este momento Él? Está vivo y está a la diestra del Padre. Eso es lo que nosotros a veces obviamos. Ahora, no, yo tenía claro eso. Yo sí tenía claro eso. ¿Me puede decir alguno acá? ¿Y usted cómo hace para decirle eso a otros? ¿Sí? Yo el miércoles salí con tarea, no sé ustedes, pero yo quise hacer una descripción de mi amado. Y eso lo veo en el versículo 3, dice: mi amado, yo soy de mi amado y mi amado es mío. Y quiero compartirles esa descripción. Y ya le digo de dónde la saqué, porque tampoco es que yo sea muy preparado, muy estudiado, pero quería compartirles una opción para describir a mi amado de una buena forma. Mi amado no tiene principio ni fin. Mi amado está en todo y con todos. Mi amado es creador de todo y lo sostiene. Mi amado está conmigo siempre, nunca me abandona. Mi amado es fiel. Mi amado es eterno desde siempre y para siempre. Mi amado no cambia. Mi amado es santo y quiere que yo sea santo. Mi amado es todopoderoso, no hay nada que no pueda hacer. Mi amado es rico, es dueño del oro, la plata, las esmeraldas, los diamantes, los rubíes, el agua, el gas, el petróleo. Mi amado me ama, me demostró su amor y no hay nada que yo pueda hacer para que me ame menos. No hay nada que yo pueda hacer para que me ame más. Simplemente me ama. Mi amado es la luz para mí y el mundo entero. Mi amado quiere que lo ame a Él y a nadie más. No puedo poner a nadie por encima de Él. Mi amado está vivo por la eternidad. Murió y resucitó. No hay nadie como Él. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. ¿No se les ocurre de dónde saqué eso? Uní los atributos de Él, su naturaleza, y eso lo tenemos al acceso de todos. Todos podemos escudriñar en su palabra y sacar qué es nuestro amado para cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero ahora les digo, ¿cómo hacemos? ¿Se acuerdan de la pregunta antes? ¿Usted le habla a otros? ¿Cómo hago yo para conseguir a una persona X y decirle: venga, deme el tiempo, que es que le voy a explicar quién es mi amado? ¿Será que me dan esos 5 minutos para dárselo así como se los estoy dando textualmente? ¿Cierto que no? Como difícil. Pero si yo les digo que hay formas de hacerlo sin hacerlo así, ¿ustedes qué me responderían? ¿Que sí se puede o que no se puede? Sí se puede, ¿cierto? Porque hablábamos que hay que testificar. Porque hablábamos que si nosotros tenemos claro una descripción, podemos utilizar cualquier cosa que esté pasando para testificar y para darle la gloria y la honra a nuestro Señor. Entonces, por ejemplo, yo te saqué aquí varios ítems: en la sanidad, en la economía, en la familia, en el matrimonio, en la provisión, laboralmente, académicamente. Entonces, pues el Señor en mi vida ha permitido que mi salud sea tocada, pero no vengo a hablarles de mí, vengo a hablarles de mi amado. ¿Cómo creen que es posible en el tema de sanidad hablar de nuestro amado? En el tema de salud, de enfermedad, ¿cómo creen que es posible? Cuando le damos la gloria a Dios en medio de la enfermedad. Bien, ¿qué otro opina? Tú. Cuando en medio de la enfermedad descansamos en Él, en su voluntad. ¿Qué otro? Haciendo el estudio yo decía, bueno, cuando estoy enfermo, ¿qué quiero?
mejorarme, ¿cierto? Pero a veces me sano de manera milagrosa o a veces hay un proceso de sanación de horas, de días, de meses, de años. Y hay unos procesos de sanación milagrosos. Pero también hay otros procesos que desencadenan en muerte. Y quiero llevarlos a que podamos ver cómo podemos testificar en cada uno de estos tres procesos rápidamente. Proceso milagroso. Voy, me tomo una ecografía y aparece algo por allá dentro de la barriga, dentro del estómago. Aparece una masita. El médico efectivamente da un dictamen. Venga, que haga este proceso, o venga tanto tiempo y vamos a hacer otra para mirar si ha evolucionado o ha disminuido o qué pasó. Usted va, ya tiene su primera impresión, le toman su segunda ecografía, sale su impresión y no aparece absolutamente nada. ¿A quién le ha pasado ese caso o quién conoce esos casos? Que levante la mano. ¿Usted qué hizo? Dijo, yo sí soy de buenas. Me salvé. No tenía nada, se equivocaron en la primera, ¿sí o no? Mi amigo, mi hermano ha desperdiciado una muy buena oportunidad para testificarle a ese hombre de ciencia, a ese ecógrafo, a ese radiólogo y decirle, mire, cuando salió este dictamen me puse a orar, mis hermanos de oración unánime me apoyaron en oración y aquí le puedo demostrar que Él se encargó de eso y me sanó de manera milagrosa. Bueno, se nos perdió esa, pero nos volvió a dar gripa. Tenemos otra oportunidad. Cuando nos da fiebre y nos da dolor de cabeza, ¿qué nos recetan? Acetaminofén. A todos. Resulta que hay procesos en donde son más rápidos o más lentos. ¿Y en dónde podemos testificar ahí? Cuéntenme ustedes. ¿No se les ocurre? Bueno, se me ocurre lo siguiente. Me dio dolor de cabeza y fiebre. Lo primero, como creyentes, oramos a Dios, ¿cierto? Le pedimos a Dios que nos ayude con ese tema específico. Mire, Señor, tengo fiebre, tengo dolor de cabeza. Acto seguido, si está como complicado el asunto, vamos al médico, si no vamos a la droguería, tomamos el acetaminofén. Y nos mejoramos. No fue milagroso, hubo un proceso, ¿sí? Pero ustedes, ¿de dónde creen que sacan el acetaminofén? ¿Lo mandan a importar del espacio? De la naturaleza, ¿cierto? Que hay unas empresas que procesan todo eso y nos venden el acetaminofén y se vuelven millonarios, ¿sí? Pero, ¿quién creó la naturaleza? Dios. ¿Quién le permitió la economía a los papás de ese médico para pagarle la carrera? Dios. ¿Quién le dio la inteligencia para estudiar, para ser médico? Dios. ¿Quién le dio la habilidad para dictaminar ese daño, esa enfermedad? Dios. ¿Quién cree que le dio la inteligencia para crear esas máquinas, para hacerle la radiografía, la ecografía, Dios? Cuando usted tiene claro quién es su amado, qué hace su amado, usted puede glorificar a Dios en cada proceso. Sí, fue por intermedio de un médico, sí, fue por intermedio de un medicamento, pero primero le doy la gloria y la honra a Dios. ¿Cierto? Ahora, pasó lo que no queríamos que pasara. Se murió. Pero Señor, yo oré, oración unánime oró, ayuné, oración unánime ayunó, pero se murió. Jonathan, ¿usted qué cree que yo voy a testificar si se murió? En el caso mío, mi papá. ¿Sabe cómo usted puede testificar en esos momentos? Yo sé que mi papá es salvo. Yo sé que mi papá recibió su salvación. Yo sé que durante todo el proceso de la enfermedad de mi papá hubo vidas transformadas.
A él le dictaminaron un dolor terrible, le recetaron tramadol, no tuvo que tomarlos. Y así cada caso. La pérdida de un papá, de una mamá. Ahora, yo puedo entender de pronto la pérdida, si a alguno se le muere el papá, puedo entenderlo. Pero no lo llevemos a nosotros, llevémoslos a Cristo. ¿Ustedes creen que para Dios Padre, ver lo que le hicieron a su hijo, de pronto el dolor que sintió el hijo, porque él era carne como nosotros? A veces creemos que las situaciones que nos pasan en la vida cotidiana son injustas. ¿Ustedes creen que con Jesucristo fueron justos? Sin cometer pecado, cargó nuestros pecados, lo lastimaron, lo hirieron. Él nos entiende. Jesucristo nos entiende a nosotros. El Padre entiende esas pérdidas y nos da esa promesa de que en la muerte va a haber una vida eterna. Entonces, no desaprovechemos las oportunidades que nos da la vida. Ahora les decía, en la economía, en la familia, el matrimonio, el laboral, académico, para darle la gloria y la honra a Dios, de la manera como nosotros describamos esa situación. Sí, yo estoy enfermo y me voy a morir. No, sí, sí, estoy enfermo. Sí, ya oré. Sí, estoy en tratamiento. Sí, con el favor de Dios voy a salir adelante. Pero si no, el Señor tiene un propósito conmigo y con mi familia. Diferente, ¿cierto? Dios está satisfecho con Jesucristo. Recordemos que dijo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Esto está en Lucas 9:35. Y Dios ha quedado satisfecho con la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Él dice que si usted se acerca a Él, no perecerá, sino que tendrá vida y vida eterna. ¿Qué invitación es esta que Él nos presenta hoy? Sin importar la circunstancia, sin importar lo que esté pasando, el dictamen, el desarrollo, el Señor tiene el control. ¿Y cómo podemos creerlo? ¿Cómo podemos vivirlo? ¿Y cómo podemos dárselo a otros? Porque nosotros lo tenemos claro, porque nuestro amado, dice el versículo 3, yo soy de mi amado y mi amado es mío. De esa manera podemos llegar a otros. A veces sin hablar, a veces solo con testificar, con demostrar, con nuestra forma de vida, con nuestro comportamiento. Podemos guiar a otros a que digan: yo tengo curiosidad de lo que Él está hablando, ¿por qué Él se comporta así? Del resultado. ¿Por qué no en algún momento generar envidia? Uy, yo quiero tener lo que usted tiene, es Cristo, preséntemelo, muéstreme, explíqueme. Entonces tenemos que tener la capacidad para poder explicar a otros y no perder esas oportunidades que nos da la vida para decir: gloria a Dios. Es por el poder de Dios, es por su soberanía, es porque Él permitió que aquí esté hoy, que esté escuchando la palabra en esta mañana. Estas mujeres o doncellas de Jerusalén, en los versículos 5, 8 y 9, estaban escépticas por el tipo de esposo o amado de esta mujer. Pero cuando, al escuchar las características del amado, creen y le ayudan a buscarlo. Pregunta: ¿cómo estamos nosotros? ¿Como las doncellas creyentes, escépticas o como la esposa? Cada uno contéstela. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Como las doncellas escépticas, creyentes o como la esposa? Con nuestra vida, nuestro testimonio, podemos llevar a otros a Cristo. Dentro de la investigación encontré una frase que dice Charles Spurgeon
y quiero terminar y cerrar con esa, pero para que la meditemos. Dice así: mucha gente es incrédula por culpa de los creyentes. Mucha gente es incrédula por culpa de los creyentes. Listo, cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos permites hoy recordar la vida de tu Hijo Jesucristo, el propósito con el cual lo enviaste a esta tierra. Gracias porque tenemos un amado, porque podemos contar con Él, porque podemos describirlo y darlo a conocer a los demás. Señor, danos la estrategia, recuérdanos tu palabra, danos esa convicción y esa seguridad para poder hablar de ti a los demás, para poder presentarte a ti, para poder describirte a ti como lo que eres en nuestras vidas. Que primero podamos sentirlo, creerlo, vivirlo, para poder compartirlo con los demás. Que generemos en los demás querer conocerte, querer tener esa intimidad, querer saciar esa curiosidad por ese ser maravilloso que eres tú, Señor, porque eres Padre, porque eres Hijo, porque eres Espíritu Santo. Señor, gracias por este tiempo. Oramos por las personas que están de viaje, tráelos con bien. Oramos por cada una de las personas que estamos acá. Llévanos con bien a nuestro hogar. Ponemos en tus manos este fin de abril y comienzo de mayo. Lo que vamos a hacer el resto de la tarde está en tus manos, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares si esa es tu voluntad, y que el martes o el próximo domingo nos vuelvas a traer, Señor. Salimos de este lugar, pero continuamos bajo tu protección y bajo tu presencia, Señor. Todo lo pedimos y damos gracias por intermedio de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que pasen una feliz tarde. Chao.